Esta es la historia de la Asamblea de Iglesias Cristianas INC en República Dominicana. La historia de la Asamblea de Iglesias Cristianas INC en República Dominicana es el testimonio vivo de hombres y mujeres que dedicaron su vida a extender el Evangelio de Jesucristo en medio de sacrificios, desafíos y grandes victorias espirituales. Todo comenzó oficialmente el 18 de septiembre de 1939, cuando la organización fue incorporada en la ciudad de Nueva York. Poco tiempo después surgió la visión de extender esta obra hacia territorio dominicano. La responsabilidad de abrir el camino recayó sobre el reverendo Jesús María Vidal, un siervo puertorriqueño que llegó a San Cristóbal acompañado de su esposa Julie Vidal y sus hijos. La familia Vidal se estableció en un humilde local ubicado en la calle Palo Hincado, número 10 en San Cristóbal. Desde aquel pequeño lugar comenzó a sembrarse la semilla del Evangelio y los fundamentos de lo que años más tarde se convertiría en una de las organizaciones cristianas de mayor crecimiento e impacto en la República Dominicana. Entre los primeros convertidos y colaboradores de la obra se destacan Aurelia Lorenzo, Lela, Cristobalina Villanueva, Lorenzo Valdés, Manuel Bello y Elena Suero, entre otros. Durante 6 años, el reverendo Vidal trabajó con entrega y perseverancia, enfrentando incluso el dolor de perder a su esposa mientras desarrollaba la misión. Finalmente, en 1945, salió del país dejando sembrada una obra que continuaría creciendo. El primer representante oficial. El 25 de julio de 1946 llegó al país el reverendo Roberto Madera, convirtiéndose en el primer representante oficial nombrado por el Comité Ejecutivo Central para la República Dominicana. Aunque inicialmente tenía como destino San Pedro de Macorís, las circunstancias y lo que él consideró un llamado divino lo llevaron a detenerse en San Cristóbal para continuar la obra iniciada por el reverendo Vidal. Bajo su liderazgo, la congregación fue trasladada a un nuevo local en la calle General Leger, esquina Modesto Díaz. Allí comenzó a consolidarse una iglesia fuerte, integrada por familias como los Rodríguez, Piñales y Encarnación, junto a líderes comprometidos como Julio César Damiani. A esta congregación se le dio el nombre de Iglesia Bethesda, convirtiéndose en la primera iglesia fundada bajo las iniciativas de Asamblea de Iglesias Cristianas INC en la República Dominicana. El crecimiento de la obra. A partir de 1948, la obra comenzó una rápida expansión por diferentes regiones del país. San Pedro de Macorís fue uno de los primeros puntos alcanzados gracias al trabajo conjunto del reverendo Roberto Madera, Rafael Muñoz y Pedro Galvez. Posteriormente, la obra llegó a Santo Domingo, bajo la dirección de Domingo Reyes, quien más adelante tendría el privilegio de convertirse en el primer supervisor nacional dominicano del concilio. El Evangelio también alcanzó comunidades como Atillo, San Cristóbal, donde fue instalado como pastor el reverendo Alejo Mercedes, impulsada por la labor de la misionera Colomba de la Cruz y Milciades Álvarez. En esos mismos años llegó al país el reverendo Jesús María Sepúlveda, quien inició trabajos ministeriales en Matanza, Baní. Sin embargo, un maremoto ocurrido en esa comunidad cambió temporalmente el rumbo de su ministerio y lo llevó también hacia San Cristóbal. Para el año 1949, arribó el reverendo Fernando Santiago Rivera, junto a su esposa Carmen, estableciéndose en la ciudad de Santo Domingo, específicamente en el sector Villajuana, donde continuaron fortaleciendo la expansión de la obra. La puerta se abrirá. Consolidación y organización. En enero de 1951, llegó desde Puerto Rico el reverendo Natalio Vélez como segundo representante oficial de AIC en el país. Durante su gestión, fue instalado el reverendo Julio César Damiani como pastor de Villajuana, mientras que en 1952 se abrió una nueva obra en Villa Duarte, bajo la dirección del reverendo José Soto Montero, quien posteriormente ocuparía importantes funciones de liderazgo nacional. El 25 de marzo de 1953, arribó al país el reverendo Pascasio García, quien con apenas 23 años asumió como el tercer representante oficial. Su liderazgo marcó una etapa histórica para la organización. En julio de 1954 se celebró la primera conferencia nacional de obreros de la Iglesia Bethesda de San Cristóbal, un acontecimiento que fortaleció la unidad y la organización ministerial. Uno de los mayores logros de esta etapa fue la construcción del Templo Bethesda, inaugurado el 20 de mayo de 1960, gracias al esfuerzo de la iglesia local y el apoyo del reverendo Frank Francois. Al concluir su misión en el país, el reverendo García dejó establecida 11 iglesias organizadas.
Tiempos de pruebas y expansión. Luego de la salida del reverendo Pascasio García en 1960, la obra atravesó un periodo de transición que fue sostenido por líderes como el reverendo Julio César Damiani y el reverendo Domingo Reyes. En agosto de 1962 llegó el cuarto representante oficial, el reverendo Julio Morales, acompañado de su esposa Paula. Durante esta etapa ocurrió un importante avivamiento espiritual en Villa Valdés, San Cristóbal, donde la misionera Hilda M. Bourret estableció una congregación de gran impacto. Más adelante también se fundó la obra en Pueblo Nuevo, pastoreada durante 21 años por el reverendo Ramón Ramírez. En 1964 se produjo otro hecho histórico, la creación de la primera emisora evangélica vinculada a la obra, ubicada en los altos de la iglesia Bethesda, iniciativa impulsada por Octavio de Jesús Estrella, conocido como Tabito. En abril del año 1965, en medio de los días previos a la Revolución Civil Dominicana, llegó el quinto representante oficial, el reverendo Víctor Aponte. Al finalizar su gestión, en 1968, la obra había alcanzado 35 iglesias establecidas. La etapa de mayor estabilidad. La llegada del reverendo Federico Sobá, el 26 de agosto de 1970, marcó el inicio de una de las etapas más trascendentales y estables de la organización. Durante su liderazgo, la obra enfrentó grandes desafíos internos. En 1972 surgió un intento de división encabezado por el entonces supervisor Aurelio Díaz, dando origen a las Asambleas Cristianas Unidas. Más adelante, en 1975, más de 20 iglesias se separaron para formar las iglesias misioneras Asambleas Cristianas. A pesar de estas pruebas, la obra continuó creciendo. Uno de los acontecimientos más importantes ocurrió entre el 11 al 19 de julio de 1982, cuando en San Cristóbal fue sede de la primera convención mundial celebrada fuera de los Estados Unidos, bajo el liderazgo del obispo Ángel Rivera. Cuando el reverendo Federico Sobá concluyó su gestión en 1989, dejó una organización fortalecida con más de 90 iglesias y más de 8,000 miembros. Nuevos proyectos y visión de futuro. En agosto de 1989, asumió como séptimo representante el reverendo Pedro Feliciano Rivera. Su administración impulsó significativamente el liderazgo juvenil, los departamentos de evangelismo y capellanía, además de la adquisición de una porción de terreno con una medida superficial por encima de 23 tareas para la expansión de la obra. Uno de los proyectos más importantes de este periodo fue el inicio de la construcción del Centro de Conferencias Micmas en Baní, cuyo primer Picasso fue realizado en octubre de 1991. Tras un breve interino del reverendo Manuel Antonio Comas, en 1994 llegó el reverendo Gregorio Artiles, quien continuó desarrollando el proyecto Micmas y encabezó la celebración del 50 aniversario de AIC en República Dominicana en 1996, bajo el lema Abriendo Nuevos Surcos. De campo misionero a distrito. En el año 2000, asumió la representación el reverendo Dr. Julio Manuel Garavitos Tejada, noveno representante oficial. Durante su gestión, se produjo uno de los acontecimientos más importantes en la historia institucional. En mayo del 2006, la República Dominicana dejó de ser campo misionero y fue elevado oficialmente a distrito. Este cambio dejó sin efecto la figura del representante, el cual era nombrado por el Comité Ejecutivo Central con asiento en Estados Unidos. Este cambio permitió que el liderazgo nacional comenzara a ser elegido por los propios obreros dominicanos y no designado desde el extranjero. Entre los principales logros de esta etapa se destacan instalación y equipamiento de las oficinas nacionales en Santo Domingo, fortalecimiento del centro Micmas en Baní, organización del Departamento de Educación, inicio de la Escuela de Ministerios, implementación del Manual Oficial de Doctrina para los nuevos creyentes, compra de terrenos para nuevas iglesias e integración de más de 50 nuevas congregaciones. Liderazgo actual y consolidación. Desde el año 2007 hasta la actualidad, el reverendo Dr. Marcial Reyes Sobá ha servido como supervisor del Distrito República Dominicana, siendo reelecto consecutivamente hasta el año 2027. Bajo su liderazgo, la Asamblea de Iglesias Cristianas en República Dominicana ha experimentado uno de los periodos de mayor crecimiento y consolidación de toda su historia. Entre los logros más destacados se encuentran incorporación de más de 110 nuevas iglesias, titulación de más de 30 propiedades a nombre de AIC,
remodelación y ampliación de los dormitorios y pabellones del centro Micmas, creación de nuevos circuitos en el Cibao Norte, Línea Noroeste, Nagua y Samaná, y adaptación tecnológica durante la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Inicio de la construcción del nuevo complejo ejecutivo y departamental en Micmas, incluyendo dormitorios para pastores y líderes, enfermería y un salón de convenciones con capacidad para 1.500 personas. Desarrollo de oficinas administrativas con sistema eléctrico automatizado. Al cierre del año 2025, la Asamblea de Iglesias Cristianas, INC en República Dominicana, registró 350 iglesias organizadas, 92 campos blancos, 19 circuitos, 1.170 miembros del cuerpo ministerial y más de 31.000 miembros diseminados en toda la geografía nacional. Estas cifras reflejan el impacto espiritual, social y ministerial de una obra que comenzó en un pequeño local en San Cristóbal y que hoy se ha extendido por toda la nación dominicana. Un legado que continúa. Uno de los acontecimientos más relevantes de los últimos años ocurrió durante la Convención Nacional del Cuerpo Ministerial celebrada del 22 al 25 de mayo del año 2024, cuando una comisión especial presentó un informe relacionado con la solicitud de los circuitos de Puerto Plata y Sosúa para ser reconocidos como un nuevo distrito. El informe generó amplios debates y fue remitido al Comité Ejecutivo Central para su análisis y el estudio de factibilidad, dejando abierta una nueva etapa en la historia institucional de la Asamblea de Iglesias Cristianas en República Dominicana. Hoy, después de décadas de sacrificio, oración, perseverancia y visión, la Asamblea de Iglesias Cristianas continúa escribiendo su historia, llevando el mensaje de Jesucristo a cada rincón del país y levantando generaciones comprometidas con la fe, el servicio y la expansión del reino de Dios. Esta es la reseña histórica de Asamblea de Iglesias Cristianas, INC, en República Dominicana.